Bueno, ahora vamos a explicar lo que sucederá hoy a la noche. Hoy a la noche comenzamos el mes de Nisan. ¿Está bien? Dice así. El lunes empiezo las terceras palabras. El lunes 27 de marzo por la noche, o sea, hoy a la noche, Besrat Hashem, comenzaremos el mes de Nisan. Este Shabbat que leímos, la parashá de la semana fue Vayakel y Pekudé. ¿Está bien? Y también sacamos un Sefer Torah para leer a Jodesh Hace Lahem. Este Shabbat le sacamos dos Sefer Torah. Uno fue. Es a Jodesh. Exacto, Rosh Hodesh. Y ahora nos preparamos para el Rosh Hodesh. ¿Y el Rosh Hodesh cuándo es? Hoy a la noche. Este es un texto del libro de Shemot que dice: este mes será para ustedes, acá va lo que quiero analizar, el primer mes de los meses del año. En el calendario hebreo hay 12 meses, o 13, cuando ya hay un año bisiesto, o sea, cuando hay Adar Aleph y Adar Bet. Y se agrega un segundo mes de Adar, lo cual sucede más o menos cada 3 años. ¿Está bien? Si quieren saber exactamente, cada 19 años, 7 veces. ¿Está bien? Pero no importa ahora cuándo, a veces cada 3, a veces cada 2. En 19, 7. En la Torah, los nombres de los meses se definen con números ordinales. Primer mes, segundo mes, tercer mes. Entonces acá viene la pregunta, ¿no? Entonces, el mes no se llamaría Nisan. El mes se llamaría primer mes, ¿no? ¿En la Torah dice Nisan? No. O sea que todos los nombres de los meses hoy en día no son de la Torah. Entonces, ¿cuándo comenzaron los nombres? Interesante. ¿Y por qué este es el primero? ¿Está bien? Lo que quiero analizar. El mes de Nisan es el primero de los 12 meses del año. Dicho sea de paso, para quienes seguían por el calendario gregoriano, aquí hay algo raro. Enero es el primer mes de los meses del año. Y también es el primer mes del año. Es decir, en enero comienza el nuevo año, ¿no? Esperen, en gregoriano, no en hebreo. ¿Enero es el primer mes del año? Sí. ¿Y cuándo empieza el año? En enero. Pero en Torah, ¿cómo es en Am Israel? Acá va. En el calendario hebreo, sin embargo, el año comienza en el séptimo mes del año, que es el mes de Tishrei. En hebreo moderno dicen Tishrei. Y el primer mes de los meses es Nisan. Entonces la pregunta está al lugar, ¿no? ¿Por qué no empezamos siempre lo mismo, no? Está, el primero de los meses es hoy a la noche. Pero el principio del año comienza en el séptimo mes. Medio raro. ¿Tenían la pregunta? Sí. Va. El mes al que hoy llamamos Nisan, no confundir con Nissan sin acento en la A, la automotriz japonesa. Chiste, rapito. Fue no el Nissan, los autos Nissan. Acá en Israel hay muchos Nissan, vienen muchos autos japoneses. Dijo, no confundir con el Nissan, con el auto. Fue designado por la Torá como el primer mes del año por ser el mes de Pesaj, para que cada vez que comentemos los meses, recordemos el gran milagro de nuestra redención. O sea, Dios quiso que empecemos los meses contando desde la salida de Egipto, ¿no? Por algo este es el primer mes, que es cuando salimos de Egipto. Así cuando decimos el tercer mes, estamos diciendo el tercer mes contando desde el mes de nuestra redención. Algo parecido, aunque en sentido contrario, ocurre con los días de la semana. Los días de la semana en hebreo, como en portugués, se cuentan con los ordinales. Primer día, Yom Rishon. Segundo día, Yom Sheni. ¿Entienden? Fíjense, así como en los días también contamos día 1, día 2, día 3, también en los meses contamos primer mes, segundo mes, tercer mes. Aparentemente la Torá quiso que comencemos a contar los meses de la salida de Mitzrayim. O sea que cuando yo digo el cuarto mes desde que salimos de Egipto. El séptimo mes desde que salimos de Egipto. ¿Está bien? O sea que Dios quiso que el tema salimos de Egipto sea central en nuestra mente. Lo mismo hacemos en los primeros días de la creación, ¿no? O en los días. No hay domingo, lunes, martes, miércoles. ¿Cómo se dice en hebreo? Primer día, segundo día, tercer día. Y cada vez que contamos los días, lo hacemos en referencia al Shabbat. Cuando decimos en hebreo lunes, estamos diciendo, hoy es el segundo día, contando hacia el Shabbat. Así cada vez que mencionamos un día de la semana, nos acordamos del Shabbat. ¿Entendieron? Porque es lo mismo pero al revés. Porque acá es, cada vez que digo día 1, día 2, día 3, apunto al Shabbat. Cuando digo los meses, desde la salida de Egipto. ¿Se entendió hasta acá? Vamos. Hoy en día, aunque seguimos contando los días de la semana con números ordinales, ya no contamos los meses con sus nombres ordinales, sino que decimos Nisan, Iyar, Tishri, etc. ¿Por qué? La pregunta, ¿dónde nacieron los nombres? Estos nombres no son nombres hebreos, ¿eh? En realidad, estos eran los nombres de los meses en la antigua Babilonia y luego en Persia, tal como figuran en Megilat Esther. Entonces yo pregunto, ¿por qué agarraron los nombres de Persia? Es medio asimilación, ¿no?
mantener el primer mes, segundo mes es mejor en hebreo, ¿no? Y así también está en el Tanaj. Bueno, la gran pregunta es, ¿por qué los judíos abandonaron los nombres bíblicos de los meses y adoptamos los nombres no judíos de los meses de Babilonia? Acaba la respuesta de Ramban, muy interesante. No es tan conocida, por eso quise enseñar algo nuevo. Ramban, con N, explica que esto tiene que ver con una profecía de Irmiau. A ver, Irmiau tuvo la difícil tarea de anunciar que si el pueblo de Israel persistía en su abandono de la Torá, el Bet HaMikdash y Jerusalén serían destruidos y que los sobrevivientes serían llevados prisioneros a Babilonia. Pero también consoló al pueblo anunciando que Hashem milagrosamente los traería otra vez desde Babilonia hasta la tierra de Israel. Este gran milagro ocurriría en el año 538, o sea que Irmiau que anunció en profecía como la destrucción del templo y después la Geulá, la redención también. Como cuando dicen los dos últimos pesukim del Tanaj, el emperador persa Ciro en hebreo sería Koresh, anunció que Hashem se reveló a él y le ordenó reconstruir el Bet HaMikdash en Jerusalén. Milagrosamente, Koresh también invitó a todos los Yudim que quisieran regresar a Israel a hacerlo bajo su protección. O sea, Koresh dio el ok para que volvamos la vuelta a Israel. Acá viene el Hidush. Irmiau había profetizado la destrucción y el exilio de Israel, capítulo 16, 9 al 13, y también el regreso del pueblo judío a su tierra. En el mismo Irmiau. En el mismo capítulo, fíjate, en el 9 al 13 habla de salida del Galut. Y en el 14-15, del mismo Perek, la redención. Dijo que cuando esto suceda, cuando Hashem haga regresar al pueblo judío de la tierra de Babel hacia Israel, ya no se recordará solamente que Hashem sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino que se dirá, Hashem trajo de regreso a los hijos de Israel a su tierra, desde la tierra del norte, Babel, y desde todos los países donde los había exiliado. ¿Tenían el periodo de Ramban? Miren lo que dice Ramban, dice, que Irmiau, ¿qué me está diciendo? Irmiau dice, siempre que decimos, recordaremos la salida de Egipto, ¿no? Entonces Irmiau dice, no solamente vamos a recordar la salida de Egipto, sino también vamos a recordar la salida de Babel, que volvimos a Israel. No es tan conocido, ¿no? Este punto. Entonces, ¿cómo recordar el tema de la salida de Babel? Está bien, la salida de Mitzrayim lo recordamos en todos los pesurim, ¿no? Seher, la Yetziat Mitzrayim. Siempre lo decimos en el Kiddush, en todo. Pero el recuerdo que salimos de Babel y volvimos a Israel, dice Irmiau que lo van a recordar. ¿Cómo se recuerda? Acá va. Nuestros sabios entendieron que esto no quiere decir que el recuerdo de la redención de Babel vaya a reemplazar por completo al recuerdo de la redención de Egipto. De hecho, no existe ningún evento en la historia judía que sea mencionado y recordado tantas veces como nuestra liberación de Egipto. Hay decenas de mitzvot, no solo Pesach, sino también Shabbat, Tefilín, Shema Israel, que nos recuerda la salida de Egipto, ¿verdad? ¿Cuántas veces dice para recordar la salida de Egipto? Un montón. O sea, que la salida de Babel no reemplaza la salida de Egipto. Pero también la salida de Babel fue un milagro que Dios nos hizo volver a Israel. Sí, entonces ¿cómo lo recordamos? Entonces, ¿qué hacemos con la indicación del profeta Irmiau? Recordar el gran milagro de la redención de Babel. Ramban explica que esta es la razón por la cual contamos los meses con los nombres no judíos babilónicos. Ah, miren la manera de recordarlo. ¿Cómo recuerdo el tema de que me hizo salir de Babel y volví a Israel? La verdad que no hay ningún pasú. Tengo el pasú que me dice que lo tengo que recordar. ¿Sabes qué? Pongamos los meses en el nombre babilónico. ¿Qué me va a recordar esos meses? Que alguna vez estuvimos ahí y Dios nos hizo volver. ¿Entendieron? Sí. Para seguir la indicación del profeta Irmiau, y así cada vez que mencionamos el nombre de uno de los meses de nuestro calendario, recordamos nuestro exilio en Babel y nuestra milagrosa redención de este cautiverio. Interesante, ¿no? La aplicación no es conocida. Es la aplicación de Ramban. Podemos buscar otros motivos, pero es lindo. O sea, ¿para qué decir nombres goim? ¿Decir nombres judíos mejor? No. Pero lo que queremos recordar es que Dios nos sacó de ahí y nos hizo volver a la tierra de Israel. Igual estaría la pregunta, ¿no? Pero ¿para qué recordarlo con el nombre? Bueno, pero eso me hace recordar lo que pasó alguna vez. La idea es recordar el milagro que Dios me salvó. O sea, siempre que hay un milagro, recordamos el milagro de Hashem. ¿Se entendió? Sí. Entonces el nombre de los meses que usamos hoy, según Ramban, es para recordar que alguna vez Dios nos sacó de Babel y nos hizo volver a Israel. ¿Se entendió? ¿Pregunta? No, quería comentar algo. Porque, por ejemplo,
en el calendario gregoriano el primer mes es enero, pero para, digamos, los signos del zodíaco empieza en Nisan también. Bueno, o sea que ahí no serían tanto exacto, como, inclusive en la Gregoria, está bien, buena pregunta, está bien. Es como una cosa que no entiendo. No sé, ¿vos decís para ellos o para nosotros? Para ellos. Pues. No sé, y todo el calendario gregoriano fue puesto con la mano, así que no tiene ninguna validez. Decidieron una vez y de ahí empezaron a contar y después tuvieron un lío en ciertos años que desapareció. Así que no está tan claro. Está bien. Sí. Bueno, clic ahí.